Vámonos, tenemos pendiente a don Juan Iranzo desde hace... Pero es que había que presentar a Enrique Calvet. Don Juan Iranzo, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches, encantado de estar con todos vosotros. Lo primero, de verdad, agradecimiento infinito por dejarnos de tus vacaciones un rato, ¿verdad?, para estar con nosotros y comentar estas cifras que ha dado el Gobierno. Resumo lo fundamental porque me imagino que el espectador, viendo la información oficial, habrá entendido lo mismo que yo, es decir, nada. Pero básicamente lo que el Gobierno explica es, 1, hemos crecido 5 veces más que el resto de Europa. Fácil. 2, estamos creando empleo más que en el resto de Europa. La inversión crece y esto significa que España está fenomenal. Y no he sacado todavía a Unai Sordo diciendo que el poder adquisitivo de los españoles está subiendo porque me da vergüenza y lo vamos a dejar al final. Bueno, la realidad de las cifras, don Juan, ¿cuál es? Bueno, pues efectivamente estamos nuevamente con verdades a medias como hace habitualmente este Gobierno, y muy especialmente el presidente, pero también se ha incorporado a ese club el propio ministro de Economía. Y en este sentido, la primera idea que hay que poner de manifiesto, y hay que recordar respecto al resto de Europa, que la economía española fue la que más se hundió, con mucha diferencia, en el año 2020. Fue la que más se hundió de todos los países de la OCDE. Por tanto, crecimiento sobre una base muy baja es normalmente superior. Pero, en segundo lugar, la idea que hay que tener presente es que se está desacelerando significativamente el crecimiento. Hay que tener en cuenta que en el año 2022 crecimos un 5,8% y en el año 2023 de media un 2,5%. Pero esa desaceleración, además, se está intensificando desde el verano, porque frente a una media, vuelvo a repetir, del 2,5% de crecimiento para el conjunto del año 2023, en el cuarto trimestre el crecimiento ha sido tan solo del 2%. Y además un crecimiento, a mi juicio, completamente insano, porque se debe fundamentalmente al incremento del gasto público. A eso iba yo precisamente, porque es lo que están diciendo, perdóname Juan, la mayor parte de los críticos, que dicen, sí, pero mira qué es lo que ha crecido. Y lo que ha crecido fundamentalmente es gasto público, que computa como tal al margen del resultado y de que sea o no productivo, y que por otra parte no significa seguir tirando de deuda, claro. Efectivamente, y por tanto no es sostenible, no es sano, como yo lo denomino, porque hay que tener en cuenta, frente a un crecimiento medio del 2%, el gasto público ha crecido el 4,1%. Es insostenible, pero yo me atrevería a decir que es intolerable. Y luego, yo no sé qué datos utilizan para analizar la inversión. La inversión está cayendo, sobre todo, en bienes de equipo. Y esto es enormemente preocupante, porque evidentemente se debe a la incertidumbre política, a la inseguridad jurídica, también a los tipos de interés, pero a un asunto también muy importante. Las medidas económicas del Gobierno lo que están haciendo es hundiendo la productividad frente a un importante crecimiento que se está registrando en Europa. En concreto, la productividad en este último trimestre del año 2023 cayó un 1,8%. Y eso es muy preocupante para el crecimiento futuro, para el potencial de crecimiento. Yo creo que estas cifras no son para tirar cohetes y, de hecho, las expectativas es que la economía se siga desacelerando. Y para el conjunto del año 2024, es decir, del presente, la mayor parte de los analistas estiman un crecimiento entre el 1,8 y 1,9%. Es decir, somos un país que nos hundimos en su momento, que fuimos el último, o el penúltimo, mejor dicho, en recuperarnos de todos los europeos. Recuperar el PIB del año 2019 no lo hicimos hasta finales del 2022 y ahora, evidentemente, estamos creciendo muy lentamente. Y respecto al empleo, hay que tener en cuenta dos cosas. Una, que no sabemos muy bien lo que está ocurriendo en el mercado laboral, porque respecto al número de parados hay que tener presente que los fijos discontinuos los estimó la ministra en 50.000 y probablemente son 700.000 según la mayor parte de los estudios y analistas. Por tanto, el paro en España es el más alto de Europa, aunque tengamos solo en cuenta las cifras oficiales, el 12,1%, el más alto. Pero es que yo creo que además hay por lo menos 800.000 parados más. Y luego, por otro lado, una parte importante del incremento de la afiliación a la Seguridad Social que se está produciendo en estos momentos, ¿saben ustedes a qué se debe? A que es obligatorio que los becarios coticen. Y, por tanto, eso ha generado un fuerte incremento de las cotizaciones. En general, yo creo que la economía española está en un lentísimo crecimiento, está creciendo tan solo o fundamentalmente por el crecimiento del gasto público. Es verdad que también
Como factor positivo hay que decir que el turismo exterior se está comportando magníficamente y esta es una de las causas por las que las exportaciones han crecido, porque las de bienes no lo han hecho. De tal manera que yo creo sinceramente que nuestro crecimiento no es sano y lo que pone claramente de manifiesto y sostenible que la política económica de este gobierno va en la dirección contraria. Porque fíjense ustedes que el otro día sacaba pecho el presidente del gobierno diciendo que el déficit público no había sido el 3,9% del PIB, sino el 3,7%. Pero es que ¿saben ustedes cuánto ha crecido el PIB nominal? Porque el real el 2,5%, el 8,6%. Eso se debe a la enorme inflación que hemos tenido el año pasado. Claro.